y hemos invitado al diputado Hamlet Almaguer aquí a los periodistas para conversar de este tema que consideramos va a ser parte de la agenda pública indispensable de los siguientes meses, señor Delgado. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Alejandro. A sus órdenes y del auditorio de Sin embargo. Bueno, efectivamente, usted como integrante de la Comisión para la Reforma Electoral, ¿ve viable que en el corto plazo, de esta semana entiendo inician las negociaciones, pueda efectivamente materializarse una reforma electoral que por supuesto requiere de una reforma constitucional y no solamente legal, y que pueda efectivamente hacer que ese despilfarro de recursos que cada año se realiza llegue por fin a su, ahora sí que a su fin, valga la redundancia? Sí, Álvaro, existen condiciones políticas para lograr la mayoría de 2/3 partes. Hace un mes cualquiera se hubiera reído de la posibilidad de avanzar en una reforma electoral. Después de que se logran las 2/3 partes en el Senado de la República por la operación del secretario de Gobernación y que también acompañan diputados del PRI y del PRD en la Cámara Baja cuando regresa la minuta con observaciones y pasamos cómodamente este umbral de 2/3 partes, yo te diría que existen condiciones óptimas para poder avanzar en una reforma electoral. De lo que sí tenemos que estar conscientes es que lamentablemente en la mesa de negociación pues hay que ceder. Así pasó en Guardia Nacional. Quizá el punto más relevante y hasta cierta parte doloroso fue la necesidad de crear una bolsa para las policías municipales y estatales. ¿Por qué lo digo? Porque si la Guardia Nacional es la respuesta a la ineficacia, a la corrupción y a la infiltración del crimen organizado en las policías municipales y estatales, al momento de crear una bolsa y distribuirles recursos a estas corporaciones, pues a quién se lo estamos entregando, ¿no? Pero finalmente es lo que buscaba la oposición, tuvimos que ceder en esa parte, en la Cámara de Diputados nos allanamos, y lo que te quiero decir es que sí podemos avanzar una reforma electoral, no va a ser tan pura como nosotros quisiéramos, como la ha propuesto el presidente de la República, pero cualquier avance en la materia va a ser benéfico para nuestro país y para la democracia. Pero hay cosas que podemos adelantar que en las que ustedes se van a mantener. Y me gustaría a usted que las enumerara. A ver, por ejemplo, el tema de los recursos. Porque la gran crítica es que nos sale muy caro mantener a esa élite dorada y a esos organismos, además duplicados por todo el país. Claro, los soples, según la propia iniciativa presidencial, se llevan 13,261 millones de pesos al año. Y además tienes el presupuesto del INE a nivel federal. Hay un impacto de 11,000 millones en partidos nacionales y de 5,300 en partidos locales. Entonces, la verdad es que es muchísimo dinero que se va en nuestra democracia. Tenemos un ejemplo muy, muy claro. Yo les pregunto a ustedes dos si alguno ha enviado un telegrama en su vida. ¿Se han enviado algún telegrama en su vida? No. Telegrama no. Ninguno. ¿Y hace cuánto que no usan el servicio postal? Claro. ¿En el último año lo han usado? No, sí, no. Pues no. Cada partido tiene asignado en el anteproyecto de presupuesto del INE 17 millones de pesos para cartas y 100,000 pesos para telegramas. Estamos hablando de 120 millones de pesos. Y los partidos, por pequeños que sean, se llevan una cantidad multimillonaria. El PRD tiene preasignados 424 millones de pesos con el 3% de la votación nacional que obtuvo en las elecciones de 2021. Movimiento Ciudadano 580 millones, el PAN 1,100 y el PRI 1,080, a pesar de que todos estos partidos juntos tienen una votación menor a la de la coalición Juntos Hagamos Historia. Entonces la realidad es que hay cosas que ajustar en los partidos, hay cosas que ajustar en los órganos electorales. Se dio a conocer recientemente el reporte de observaciones de la Contraloría Interna del INE.
Hay una observación de 323 millones de pesos por daño patrimonial en temas que tienen que ver con la estructura orgánica, con la contratación de personal en el instituto. Y el Contralor General identificó una aportación de cerca de 500 millones de pesos a este fideicomiso VIP para el retiro que tiene el INE. Entonces, evidentemente hay despilfarro y ese sería el primer punto en el que me parece no hay muchas diferencias entre los partidos políticos. La mayoría se han pronunciado por tener una democracia más barata. ¿Hasta qué punto es lo que va a haber en la mesa de negociación? En los foros de Parlamento Abierto, el PRI dejó ver que estaría dispuesto a ceder una parte del financiamiento, una reducción del 15-20% del financiamiento. Bueno, ya a nivel macro, como ocurre con los partidos políticos, ya estamos hablando de cerca de 1,000 millones de pesos en caso de que logremos reducir entre 20 y 30% el financiamiento. Yo les decía a mis compañeros legisladores que acabamos de crear una agencia, el Centro Nacional de Identificación Humana, para darle justicia y paz a los familiares de los desaparecidos. Esa agencia requiere recursos. Quizá lo que podamos ahorrar en esta materia vaya para allá. Ese sería el primer punto, Alejandro. El segundo, en el que me parece que vamos bien, es en las acciones afirmativas. Todos los partidos se han manifestado a favor. Morena es la bancada más plural en la Cámara. Tenemos integrantes de los pueblos afromexicanos y afrodescendientes, pueblos originarios e indígenas, personas que pertenecen a la diversidad sexual, personas con discapacidad, migrantes. Y este es un avance democrático importante. Hasta ahora existe solamente por sentencias y acuerdos administrativos. Hay que establecerlo a nivel constitucional. El tercer punto en el que hay acuerdo es en la delimitación de las facultades del tribunal. Particularmente en el Poder Legislativo no nos ha gustado cómo el Tribunal Electoral no cesa en involucrarse en nuestros asuntos internos, por ejemplo, en la integración de la Comisión Permanente y otros asuntos. Me parece que ahí también habría un avance, y estos son solamente 3, por mencionar algunos. Ahora, la iniciativa del presidente López Obrador en materia electoral plantea desaparecer el INE y sustituirlo con un nuevo organismo. A juzgar por lo que el PRI y el PAN han sostenido, que bajo ninguna circunstancia se va a permitir que se modifique el INE o que desaparezca el INE. El INE puede permanecer, pero ¿qué cambios, además de la reducción en sus presupuestos, podría haber? Digamos, disminución en el número de consejeros electorales. Yo no he visto que ningún partido se manifieste a favor de que continúen 11 integrantes del Consejo General. Claro. Solamente un órgano en este país colegiado tiene 11 integrantes, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y vaya que toman decisiones relevantes para el país. Me parece que con 7 integrantes, como lo propone la iniciativa, estaríamos bien. Podría evaluarse, ya lo ha dicho nuestro coordinador Ignacio Mier, perfiles del servicio profesional de carrera, el método de elección, pero sí tiene que haber un componente democrático. Esto es importante, es la parte innovadora de la iniciativa, y nosotros vamos a insistir en ese aspecto, que creo es el que tiene más reticencia por parte de la oposición. En el tema también de reducción de legisladores, el PRI, cuando presentó su decálogo, habló de tener 400 diputados en la Cámara en lugar de 500. La propuesta del presidente es 300. Quizá ahí podamos tener un punto intermedio, Álvaro. Y más que una desaparición, yo hablaría de una evolución del Instituto Nacional Electoral a un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, cuyos integrantes tengan esa misión, ese objetivo de pasar a una democracia participativa, de darle mucha voz al pueblo y de estar a favor de todos estos ejercicios democráticos. Quisiera agregar una pregunta en esta misma lógica. En abril tendría que estar ya definidos los 4 nuevos consejeros electorales, porque en ese mes concluyen su periodo el actual presidente, Lorenzo Córdoba, y otros 3 consejeros electorales, entre ellos Ciro Murayama. Se trata de que la reforma sea previa a que se venza el periodo de estos 4 consejeros electorales, para no renovarlos y que se queden los que están, o que haya una renovación total del Consejo General
del INE, diputado Hamlet Almaguer? Yo tomo como parámetro lo que existió en los 90 con la reforma al Poder Judicial. Digo, yo era un niño, pero leyendo ahora lo que ocurrió en ese momento con la reforma me parece que fue el presidente En el 94. Correcto. Sí. Se jubilaron, digamos, se separaron del cargo a la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y solamente 2 perfiles que se consideraron meritorios de permanecer se quedaron, que fue el ministro Góngora del ala liberal y el ministro Azuela del ala conservadora. Es correcto. Pero fuera de ellos sufrió una renovación el órgano. Me parece que podría valorarse cuál de los integrantes del instituto es meritorio de permanecer, pero sí se requiere un mayor componente de renovación, siguiendo ese espíritu de la reforma judicial de los 90, y no que permanecieran los 7 que van a quedar después de que salgan estos 4 consejeros. Alejandro, discúlpame, pero No, quiero adelante. preguntarle específicamente sobre el secretario ejecutivo. Este secretario ejecutivo viene desde Waldenberg y ha sido electo para un periodo posterior a la próxima elección presidencial. ¿El secretario ejecutivo también entraría en esta reforma electoral su renovación, diputado? La ventaja de las reformas constitucionales es que vencen cualquier derecho adquirido individual, porque se trata de un cambio en el organigrama en la institución. Entonces desaparecen los cargos que están en funciones y se crean nuevos. Por ende, no habría ningún derecho del secretario a permanecer, y me parece que es muy importante que se logre esa renovación y que se tengan ajustes también presupuestales al instituto. Ahora, existiría una compensación, porque si vamos a eliminar los 32 OPLES, evidentemente el instituto a nivel nacional tendría que ejercer ciertas funciones que dejarían vacantes los entes de carácter local. Y por ende, alguna proporción de esos presupuestos tendría que reasignarse al instituto a nivel nacional. Por ende, no veríamos una reducción numérica quizá en el presupuesto, pero sí sustancial del sistema al eliminar estos órganos de carácter local por la redistribución de las facultades. Otro punto en el que el PRI durante los foros de Parlamento abierto se manifestó con plena apertura de análisis fue el de los tribunales electorales locales. Los tribunales locales nos cuestan 4,000 millones de pesos al año y solamente funcionan cuando hay elecciones de carácter local. Es decir, trabajan 6 meses y descansan 2 años y medio. Acaban de calificar las elecciones para 6 gobernadores. ¿Qué pasa con todos esos magistrados, secretarios, con todos los integrantes de los tribunales, trabajadores, los edificios? Todo se sigue pagando, pero no ejercen ninguna función. Y hay una crisis además en gran parte de los tribunales superiores de justicia de los estados. El presupuesto de los tribunales locales proviene de las arcas de las entidades federativas. Entonces yo creo que ahí va a haber un punto de consenso para que en lugar de gastar en tribunales que trabajan solamente 6 meses, se puedan destinar los recursos a los tribunales que trabajan de manera permanente. Claro. Déjeme insistirle, diputado Hamlet Almaguer, en el caso de Edmundo Jacobo Molina, que es el secretario ejecutivo del instituto. Para la mayoría, digamos, de los críticos de la estructura del INE en la actualidad y en su momento del mismo IFE, el verdadero poder tras el trono es Edmundo Jacobo Molina, a quien escuchamos. Los mexicanos lo escuchamos en aquella conversación que es muy ofensiva, donde Lorenzo Córdoba se burlaba de los indígenas. La otra persona en la llamada esa era justamente Edmundo Jacobo Molina. Hay conciencia de que se trata de un personaje que lleva, ya está a punto de superar el tiempo que el Bester Gordillo duró apoderada del sindicato de maestros. Sí existe esa conciencia en la bancada y sí existe esa conciencia, al menos en su partido, de que se trata de un personaje clave de la estructura actual del instituto. En la bancada de Morena estamos plenamente conscientes de quién es Edmundo Jacobo y también de la estrategia que ha tomado el INE en los últimos meses y que ha sido señalada por el propio Contralor Interno
sobre cómo están jugando con las designaciones en las estructuras internas, precisamente buscando dejar a sus incondicionales en las áreas directivas del servicio profesional. El problema no con Edmundo, sino con las personas que están en el servicio profesional, es que nos enfrentamos a otro tipo de derechos, a derechos laborales de carrera. Sí. Entonces sí tendríamos que hacer una identificación y una reorganización de las áreas administrativas del instituto para limpiarlo en la medida de lo posible, pero seríamos ingenuos en pensar que durante más de 30 años de esta estructura pues no han dejado incondicionales ahí adentro. Es algo que siguen haciendo. A ver, perdón, Álvaro, le quiero insistir o más bien, me gustaría que me ampliara un poco más sobre esto que ustedes han encontrado o se han dado cuenta o han identificado que está operando adentro del Instituto Nacional Electoral para dejar tomados, digámoslo de alguna manera, algunos puestos estratégicos en la estructura de cara a la salida, pues, el próximo año de su cabeza, que es Lorenzo Córdoba. Sí, tiene dos partes. Una es en las entidades federativas mediante designaciones en los soples con términos que van a continuar. También en los consejos locales y distritales, en las juntas. Y la otra en la estructura orgánica central, digamos, del propio instituto. Y esto está siendo objeto de un análisis por parte del Contralor Interno. Nos adelantaron un informe previo de la Contraloría y eso está en manos de la Cámara de Diputados. Con mucho gusto, Alejandro, si me das oportunidad a mañana enviarte las porciones correspondientes del análisis que hace el Contralor, te las hago llegar sobre este tema de las contrataciones. Claro, es muy importante. Muchísimas gracias. Diputado Hamlet Almaguer, secretario de la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados, que es muy importante lo que estamos platicando hoy. Pero hay un elemento de carácter político que también está en la deliberación, y qué bueno que lo esté. Hay desde un sector, por supuesto, más que de los partidos políticos, de la comentocracia, en el sentido de que se pretende desde el gobierno del presidente López Obrador y desde Morena y sus aliados darle el zarpazo al INE para que los procesos electorales vuelvan a estar en manos del gobierno como lo estuvieron antes de la reforma de 1996. ¿Es así? ¿Esa es la pretensión o no? No, esto es evidentemente falso. El presidente de la República ve al Instituto y al Tribunal como órganos del Estado y desde la teoría política es muy interesante analizar la iniciativa del presidente porque le da juego a los tres poderes de la Unión. Lejos de arrogarse la facultad para nominar a todos los consejeros y que después su mayoría en la Cámara de Diputados designara quiénes son los integrantes, el presidente distribuye entre los poderes la facultad de nominar a consejeros y magistrados. Entonces permite que el legislativo nomine 20 y 10 y la Suprema Corte 20 y 10 por mayorías calificadas en la Cámara de 2/3 partes y en la Suprema Corte de 8 de sus 11 integrantes. El presidente de la República solamente ha nominado a cuatro ministras y ministros de la Corte y además 2 de ellos usualmente votan en contra de sus propósitos. Entonces, no se tiene esa mayoría en la Corte ni tampoco en la Cámara y en el Senado como para poder proponer a todos los perfiles, digamos, ideológicamente cercanos al proyecto del presidente. Entonces, ese es el primer candado, las mayorías calificadas. Y el segundo es la elección abierta. Hay en este momento en Estados Unidos un gran debate sobre la falta de legitimidad de los tribunales constitucionales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en específico, porque los norteamericanos ven que a nivel estatal sí hay una votación por sus jueces, sí hay una votación por sus magistrados de cortes superiores, pero no existe esto para integrantes de la Suprema Corte. Me parece que es meritorio que podamos probar este nuevo esquema y dotar de legitimidad democrática al Tribunal Electoral y al Instituto. ¿Hay entonces posibilidad real o está descartado que pueda avanzar la elección de consejeros electorales y de magistrados del Tribunal Electoral
tal como lo propone el presidente López Obrador, o es una carta de negociación de esta reforma? Nosotros vamos a insistir, y me parece que especialmente en el caso de los magistrados, sí hay mayores fundamentos comparativos de otras democracias en los que los jueces son electos. En el caso de los consejeros, es cierto que es la exploración de un nuevo modelo en el que si tuviéramos la mayoría calificada, pues la aprobaríamos sin ningún problema, pero tenemos que ser centrados y saber que para que pueda pasar la reforma constitucional, pues habrá algún punto de negociación. Esperemos que la oposición esté abierta también a aprobar este nuevo modelo político. Pero hay en el corto plazo, o por lo menos ahora mismo, se advierten ustedes voluntad del PRI, que sería su socio estratégico para esta reforma. ¿Ven ustedes voluntad del PRI para conversarlo, para negociar y para llegar a acuerdos? El PRI, por lo que te comentaba anteriormente, se ha pronunciado en el caso de los tribunales locales, en la reducción del financiamiento, en la reducción de legisladores. Ellos proponen 400. En el financiamiento ellos proponen recorte, nosotros proponemos eliminación. Consenso, me parece, en el tema de las acciones afirmativas. Y nosotros insistiremos en la elección de consejeros y magistrados. Pero mi particular punto de vista es, si ese punto es intransitable para la oposición, pues tendremos que platicarlo con nuestros aliados y valorar si por ese punto sacrificaríamos toda la reforma electoral, claro, o si avanzamos con otro esquema. Yo les ponía algunos ejemplos. El Consejo de la Judicatura Federal, que administra, digamos, la disciplina al interior del Poder Judicial, está integrado por personas que son nominadas por los tres poderes. El Ejecutivo nomina a un consejero de la Judicatura, el Legislativo también nomina consejeros de la Judicatura, y ya al interior del Poder Judicial, a través de sorteos y designaciones a los restantes integrantes. Entonces, quizá la primera parte de la propuesta del presidente sí pueda transitar con la oposición, la participación de los tres poderes. Y nosotros vamos a insistir hasta el último momento en el tema de la elección, a ver hasta dónde nos da, Álvaro y Alejandro. Pues va a ser interesante porque comienza ya, digamos, en esta etapa, hay condiciones. Yo veo inclusive al PAN en la posibilidad de discutir cosas que a ellos les importan y digamos, la construcción de una nueva reforma que le dé satisfacción a todas las partes, digamos que está latente. ¿Cuándo? Si es el caso, podríamos estar hablando de que se pueda ya aprobar, para empezar, en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Bueno, Álvaro, fíjate que me siento muy privilegiado porque el dictamen también se va a elaborar de manera conjunta con la Comisión de Puntos Constitucionales y formo parte de ella. Entonces, por lo que hemos dialogado al interior de las comisiones, podríamos estar teniendo un borrador de dictamen una vez que los puntos políticos sean acordados entre las coordinaciones, quizá a finales de esta semana. Es muy importante recalcar que lo que aprobemos en la Cámara de Diputados además puede sufrir modificaciones en el Senado, como ocurrió en materia de Guardia Nacional. Pero vamos a estar muy atentos y vamos a estar abiertos a los comentarios de la oposición. En las comisiones puede sufrir modificaciones la propuesta y también lo que acuerden los coordinadores parlamentarios. Y la ventaja de este modelo que propone nuestro coordinador Ignacio Mier, el modelo híbrido, es que permitiría aterrizar de una vez los principios constitucionales en normas secundarias. Entonces, me parece que hay muy buenas perspectivas. Cualquier cosa que podamos mejorar en esta ventana de oportunidad que tenemos va a ser benéfica para la democracia de nuestro país. Como límite constitucional, para que pasara por Cámara, Senado y 17 congresos locales, tenemos el verano del 23, porque la Constitución establece que no se pueden modificar leyes en materia electoral sino 90 días antes de la elección. Y del inicio del proceso, perdón. Y el proceso del 24 inicia en otoño del 23. Por ende, tendríamos hasta verano del 23 para pasarla. Tenemos como 9 meses aproximadamente. Como 9 meses. Una última cosa, diputado Hamlet Almaguer.
su partido mismo ha denunciado la existencia de los fideicomisos y los ha llamado ilegales los fideicomisos en el INE. Aquí mismo Pablo Gómez los mencionó y dijo, pues son ilegales esos fideicomisos, pues no pueden estar guardando dinero que es de las participaciones de lo que el gobierno les entrega, pues no pueden estar guardando dinero en fideicomisos. ¿Qué va a suceder con los fideicomisos? Yo creo que en la reforma constitucional se podría ajustar la existencia de esos recursos. Solamente nos vamos a contraponer ahí, quizá, en algún tema de derechos laborales que tendríamos que analizar. Pero en lo demás yo creo que sí hay margen. Mira, según el anteproyecto del INE, se van a destinar 700 millones de pesos a rentas de locales para los módulos del INE a lo largo y ancho de la República. Podemos tomar como ejemplo lo que ocurre con el Banco del Bienestar, que lejos de rentar, buscó construir sucursales precisamente pensando en un modelo de largo plazo. Así es que hay muchas partidas en las que podemos eficientar el uso de los recursos, el tema del voto electrónico y otros mecanismos para poder ahorrar. Pero sí, nosotros estamos en contra de esos fideicomisos, sobre todo por los 500 millones que le depositaron en el año 2020 y que están en este informe del Contralor. Híjole, pues sí, el informe del Contralor se antoja muchísimo, debe ser un tesoro. Muchísimas gracias, le agradecemos, diputado, que haya estado aquí en Los Periodistas. Les agradezco mucho y nosotros en la bancada de Morena, este es un mensaje al pueblo de México, no vamos a ceder en nuestros principios. Nosotros tenemos muy claros los ideales del proyecto de la transformación. Simplemente tenemos que ser realistas, tenemos que ser pragmáticos en cuanto a conseguir la mayoría calificada de 2/3 partes para poder avanzar. Y que sepamos que aquí no terminan las reformas. Si en el 2024 tenemos una nueva mayoría, evidentemente en el siguiente sexenio se va a profundizar la transformación hasta donde nos dé. Muy buena noche. Muchas gracias, diputado Almaguer. Buenas noches. Gracias. Mira.